Esa era la idea de la pausa. ¿Aprovecharon? Bueno, tomarse la sopita aunque sea. Bien, entonces estamos socializando el contenido programático del curso. Ya se dieron los porcentajes. Ya se habló un poco de la metodología, ¿no? De un taller parcial por corte. ¿Listo? Se dio una pequeña idea de lo que trata la estadística. Y nos falta hablar un poco más aquí sobre unos detalles técnicos, administrativos, pues, del curso. Entonces, listo. Entonces, miren, el taller y el parcial, ¿por qué canal lo voy a recibir? ¿Por qué medio? Entonces se va a usar la plataforma Minerva, ¿sí? Esa plataforma del instituto. Entonces, por ahí voy a hacer las asignaciones, ¿bien? Porque esa plataforma está diseñada para eso, pues. Entonces, cuando yo les diga, ya asigné el taller, yo les escribo en el grupo de WhatsApp, entonces ustedes revisan en Minerva su asignación, ¿bien? Ahí podrán ver el taller. Y ahí estará estipulado cuál es el tiempo, el rango de tiempo en el que deben entregar la respuesta. ¿Listo? Generalmente nos va a tocar hacer cuentas, hacer tablas, ¿sí? Cuando sea hacer cuentas o tablas, bueno, en principio en este primer corte pueden hacerlo con lápiz y papel nomás. Entonces, simplemente ustedes en una hoja de cuaderno escriben sus respuestas y escanean, ¿sí? Scanner, una aplicación que pueden descargar en su teléfono. Y suben un formato PDF. ¿Sí? Es preferible que sea PDF a que sea Word. ¿Sí? Porque cuando es Word, Minerva no me lo deja leer en la aplicación misma, sino que tengo que descargarlo a mi computador. ¿Sí? Entonces, preferible que sea en formato PDF que ustedes suban sus respuestas. Y para los siguientes cortes, si estamos usando Excel, entonces ustedes sí, recortan y pegan la tablita que sea pertinente y la guardan como PDF y suben eso. ¿Listo? A Minerva. Y para el parcial lo mismo. Sí, yo les digo, bueno, si hemos llegado al acuerdo de que el parcial se va a hacer el día sábado, entonces yo les digo, bueno, a las 8 de la mañana subo el parcial a Minerva. Entonces a esa hora ustedes revisan y encuentran su parcial. Digamos, yo lo diseño para que se resuelva en 2 horas. ¿Sí? No es un parcial que requiera 10 horas para resolverse, no. Se da un intervalo grande de tiempo para hacerlo, que muchos están ocupados. Entonces, alguien está trabajando y cuando mira el parcial a las 8, pues no puede sentarse a resolverlo. Pero está diseñado para hacerlo en 2 horas. ¿Sí? Si uno se sienta solo a eso, en 2 horas lo puede acabar. Entonces, a las 8 de la mañana yo subiré el parcial a Minerva con fecha de entrega ese mismo día, pero hasta medianoche. Bien. Ahora, consideremos casos excepcionales. Si puede ocurrir que algún estudiante su internet falle o la plataforma no le sirva, listo, y no pueda ver el parcial en Minerva o no pueda subirlo. Entonces, solo en esos casos, me escribe por interno y yo le enviaré el parcial por interno en el WhatsApp y por ese mismo medio recibiré su respuesta. Bien. Solo en esos casos donde no puedan usar la plataforma o tengan problemas ese día de conexión. Será por vía WhatsApp. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Claro, si hay un retraso de 5 minutos en la entrega, de 10 minutos, pues no hay ningún problema. Pues yo no voy a colocarlos en dificultades por 1 minuto o 10 minutos. Listo, no hay problema. Ya cuando son retrasos mucho más grandes, de 1 hora, 3 horas, de 1 día, de 2 días, pues ahí sí sería bueno que me explicaran por qué tanto retraso. Bien, ¿qué más puedo decir de la metodología? Bueno, los talleres podemos, en esa hora de clase que hemos acordado, semanal, ahí puedo resolverlo. Después de que yo lo asigne, digamos, lo resuelvo, porque la idea es que ustedes queden preparados para el parcial con ese taller. Esto lo puedo resolver inclusive en clase. Se graba el video, etcétera, para que no puedan ir en esa hora. ¿Sí? Y los parciales, bueno, tendrán su solucionario. ¿Listo?
todos los parciales míos tienen un solucionario. Yo se los envío, si hago el parcial el sábado, a la siguiente semana les envío el solucionario. ¿Sí? Y les envío las notas en una tablita coloco en una columna el documento de identidad, y para que no sepan el nombre de quién es quién. Y al lado, pues, las notas. ¿Listo? Y en Minerva hago las observaciones. ¿Sí? Hago observación de lo que quedó mal, claro. Entonces le digo, mira, en el punto 1 cometí un error en esto. O cometí un error en el punto 3. ¿Listo? Entonces ustedes deben hacer un ejercicio de retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo dónde hay errores y estoy enviando el solucionario. ¿Sí? Entonces usted toma su parcial y mira, bueno, el solucionario dice esto y el profesor me marcó un error aquí, voy a comparar a ver por qué es que me quedó mal. ¿Sí? Y cada uno de ustedes hace esa actividad de retroalimentación, y si ve alguna anomalía, si cree que le califiqué mal, ¿sí? Si fue injusto, desequilibrado, entonces me escribe por interno en el WhatsApp, listo, argumentando por qué usted cree que yo le bajé más de la cuenta o por qué cree que le califiqué mal. ¿Sí? Un argumento podría ser mandarme un pantallazo de las observaciones que le hice en Minero, ¿cierto? Y mandarme un pantallazo de su documento de PDF en donde usted cree que yo le califiqué mal. Listo, entonces yo miro eso y digo, bueno, voy a corregir su nota, o le digo, no, mire, pasó esto y esto. ¿Sí? Eso es socialización de notas. Ese es el ejercicio que debemos hacer. Bien, cuando ya se dará un tiempo para eso, ¿no? Y de ahí yo procedo a subir la nota al sistema y al campus del ICE. Y les avisaré por el grupo de WhatsApp. Buenas tardes, espero que se encuentren bien, para informarles que las notas del parcial o las notas del primer corte ya están en el sistema. Entonces, por favor, verifiquen que todo esté bien. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes entra a su campus y mira que la nota corresponda con lo que habíamos acordado. Y ese es el procedimiento. Que quede todo bien claro ahí. ¿Sí? Si hay reclamos después de un cierto tiempo, yo ya no podría hacer nada. Digamos que alguien dijo, no, a los 15 días después de yo haber subido las notas, me dice que él cree que es que le califiqué mal y que le mire la nota, yo ya no puedo hacer nada. ¿Listo? Yo creo que ustedes saben que nosotros, profesores, en el ICER tenemos, y en la Universidad de Pamplona también es lo mismo, ¿no? Tenemos un cierto intervalo de tiempo donde podemos acceder al sistema y colocar notas. Bien, nos dan generalmente 5 o 6 días. ¿Sí? Luego de esos 6 días, yo ya no puedo cambiar nada. Bien, no puedo hacer modificaciones. Entonces, esta nota queda ahí. Ya el sistema lo abren para el segundo corte, pero no me dejan acceder a las notas anteriores, solamente para colocar las nuevas. Y luego cierra el sistema y nuevamente abre para el tercer corte, pero no puedo modificar nada de lo anterior, solo lo nuevo. Entonces, en esa semana de socialización de notas, en esa semana en que el campo está abierto para mí, ahí es que deben escribirme para hacer las modificaciones pertinentes. Bien, generalmente yo no cometo muchos errores pasando notas de mi tabla de Excel al campus. Nunca cometo errores, pues hasta hoy día no hay un estudiante que me diga que le coloqué mal la nota. Si hay reclamos, sí, a veces de que le bajé mucho, etcétera, pero los que dicen que les bajé mucho, yo uso una métrica, ¿no? Y esa métrica la uso con todos los estudiantes por igual, pues, sin discriminar a nadie. Bien, pero esa es la metodología que voy a aplicar. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es transparente porque todo el mundo sabe por qué sacó tal nota y tiene acceso al solucionario. ¿Sí? Conozco de profesores, inclusive cuando yo estaba estudiando, tenía profesores que me ponían la nota del parcial y nunca le decían a uno por qué quedó mal o bien, no le decían a uno nada, no hacían retroalimentación ni nada. ¿Sí? Claro, eso está mal, ¿no? O sea, y además digamos, por una regla institucional del ICER, se debe hacer eso. Y es deseable, pues, que alguien tiene una nota y no sabe ni por qué le quedó bien o mal. No es tan pedagógico. ¿Listo? ¿Preguntas?
¿Claro esa parte también? Profe, una preguntita. ¿Siempre nos vamos a encontrar por este medio? Pues a mí me gusta mucho este medio, pero no, voy a hacerlo por Teams de ahora en adelante. Esta semana les pido el email para crear los grupos ya. ¿Listo? Además porque estos días vi ahí en el grupo de profesores que la decana escribió que debíamos hacer las clases por Teams este semestre, de forma obligatoria. Bien, porque supuestamente ellos monitorean si uno da la clase o no. ¿Listo? Entonces, quiera o no, sí, más adelante lo haremos por Teams. ¿Sí dónde se siente más cómoda? Por Teams, ¿cierto? ¿O es lo mismo? Lo mismo No, al sí, final. señor, por Sí, ti. profe, mejor por... Sí, Ok, es por Teams. a mí se me hace mejor por ti. Sí, porque esa es la que usan habitualmente, entonces están acostumbrados a esa y se sienten cómodos ahí. Bien, entonces lo haremos por ahí. ¿Otra pregunta? Entonces, ¿están todos de acuerdo en lo que les propuse hace un momento, no? Cada 15 días vemos clase avanzando teóricamente, 2 horas, y a la siguiente semana es 1 hora de asesoría, opcional, pues, quien quiera ir. Si yo me conecto ahí puede ser de 1 a 2 o de 12 a 1, y ahí los escucho. Si nadie tiene preguntas concretas, entonces yo tomo un ejercicio libre y lo resuelvo, ¿sí? Para ejemplificar. Y subo ese video. Para quien no pudo ir a esa hora de asesoría, pues revisa el video. ¿Listo? Porque la idea es que en cada clase, cada sección de 2 horas, yo dejo un ejercicio y para que vayan trabajando. Y es el que irá en el taller más adelante, al final del corte, hará parte del taller. ¿Listo? Entonces, si yo dejo un ejercicio hoy, eh, el próximo sábado, quien quiera se une a la reunión y me pregunta sobre ese ejercicio, pues sí, esa es la idea. Tiene sus beneficios hacerlo así, ¿sí? Para no hacer 3 horas de clase agotadoras y no desaprovechar de pronto esa hora, porque la última hora la desaprovechamos porque ya estamos cansados y entonces mejor guardarla para la siguiente semana hacer consulta. Si todos ustedes están de acuerdo, claro. ¿Quién se opone? Más fácil preguntar, ¿cierto? Sí, señor. Más fácil preguntar quién se opone, como en las bodas y en los matrimonios. Dice, ¿quién se opone a esta unión? Más fácil que decir que quién está de acuerdo. Bueno, ¿quién se opone? Entonces, empecemos a aplicarlo desde hoy, ¿listo? Entonces veamos clase hasta las 2. Bien. Pregunta ya sobre todas estas cuestiones administrativas que hemos tratado ya, llevamos 1 hora hablando de cuestiones administrativas. Pregunta sobre eso. Bueno, falta hablar un poco sobre el texto guía. ¿Listo? Estamos aquí. Entonces tenemos estos libros. Tenemos este de Mario Triola, Estadística. ¿Listo? También hay unas biografías opcionales aquí. Martín Ciro, Estadística Comercial. Tenemos este Licoyan, Estadística. Y casi todos los libros dicen lo mismo a la final. Entonces, el principal libro guía por ahorita, por lo menos en este primer corte, va a ser esta primera referencia, Mario Triola. ¿Listo? Este libro lo tengo aquí en PDF y lo voy a compartir al grupo de WhatsApp hoy que terminemos la clase. ¿Sí? Yo les comparto el contenido para que ustedes sepan más o menos qué vamos a hacer en el curso y el libro guía que vamos a usar en este primer corte. Bien, les comparto esos 2 documentos en PDF para que no se tengan que preocupar buscando ese libro en internet. Bueno, aquí como siempre hay algunas páginas, ¿sí?, que les muestran a ustedes todos los profesores, ¿no?, del instituto, algunas direcciones electrónicas de apoyo. Bien, que quiera usarlas. Y bueno, ahorita sí terminamos ya todo el contenido programático. ¿Listo? ¿Preguntas?
Entonces, si no hay preguntas, comenzamos ya con la primera parte del contenido. Entonces, hablemos de la importancia de la estadística y qué es una población, qué es muestra, por ejemplo, qué es variable cualitativa, cuantitativa, algunas definiciones básicas. Sí, escuchamos a la compañera Juliana, que levantó la mano. Profe, ¿esta clase queda grabada? ¿Usted la sube a alguna parte? ¿No la envía? ¿No? Esta clase que está siendo grabada, sí, y monitoreada. Bueno, esta clase la envío al grupo de WhatsApp. Listo, yo subo este video a mi canal de YouTube y al grupo de WhatsApp les envío el link del video para que lo vean en YouTube. ¿Listo? Entendido, profe. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la importancia de la estadística, aunque ya hablé un poco sobre eso, ¿cierto? La estadística es vital para tomar decisiones especialmente. Y para predecir algo que va a ocurrir, para predecir el futuro inclusive. Bien. Por ejemplo, ahorita que estamos cerca de las elecciones presidenciales, eh, todas estas empresas que hacen encuestas, bueno, todas estas empresas que hacen encuestas, ¿sí? Que hacen estadística, tienen un gran trabajo ahorita, ¿no? Y es tomar una muestra, ¿sí? De la población de colombianos que está apta para votar y revisar cuál es el candidato más opcionado a la presidencia el próximo año. ¿Sí? Es una decisión importante, es una inferencia importante. O lo que les decía, si yo voy a colocar una nueva empresa ofreciendo un cierto producto, me gustaría hacer un estudio del mercado, ¿sí? El nicho de mercado, a ver si vale la pena colocar esa empresa ahí o no, si sí va a tener clientes o no. Bien. Ahora, ahí surgirá otra pregunta, ¿de qué modo hago la encuesta, no? ¿Qué pregunto? ¿Sí? Sin embargo, en este curso, como nosotros no vamos a analizar casos concretos así de empresas, pues, porque es más que todo algo teórico, dar las herramientas, esa parte de cómo uno hace la pregunta o cómo recolecta la información, no es tanto nuestro enfoque aquí. ¿Listo? Nuestro enfoque está dado más que todo en el momento en que tenemos los datos ya, en el que se ha hecho una encuesta o nos presentan un montón de datos, cómo empezamos a trabajar con ellos, cómo los organizamos. Y ese es nuestro principal enfoque en el curso. ¿Listo? Entonces, yo creo que todo está convencido de la importancia de la estadística solamente con esos dos ejemplos, ¿o no? Entonces, miren, aquí la definición que da este libro es catalogar a la estadística como la ciencia, ¿no? Es una ciencia que se encarga de planear estudios, ¿sí? Planear una encuesta y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en datos. Bien, ¿qué son los datos? Pues son el conjunto de información recolectada. Bien, por ejemplo, alguien estaría interesado en saber qué porcentaje de personas o de habitantes de Pamplona están vacunadas, tienen la primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Listo? Entonces, envía a algunas personas para que hagan la encuesta. ¿Sí? Entonces, se van ahí al parque o a la Plaza Almeida y todo el que va pasando le pregunta, ¿cierto? Esos son datos, información. En este caso, el dato sería si estoy vacunado o no estoy vacunado. Un sí o un no. Y es un dato, una variable cualitativa, ¿sí? Porque habla de una cualidad, la cualidad de estar vacunado. Ya veremos más adelante qué quiere decir variable cualitativa, cuantitativa, etc. Bien. ¿Qué otras definiciones aparecen cuando uno estudia estadística? Bueno, la población, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen parte de... ¿Quién es la población que va a estudiar? ¿Sí? Entonces pueden ser personas, mediciones, que se someten a algún estudio. Entonces es el conjunto completo de todos los sujetos que se estudiarán o que van a ser sometidos a una encuesta. Por ejemplo, miren,
bueno, aparece también muestra y población, ¿no? Hay una diferencia entre muestra y población, ¿listo? Y si pensamos de nuevo en el ejemplo de las elecciones presidenciales y de los candidatos más opcionados a la presidencia, esas grandes empresas que realizan esas encuestas, ellas no le preguntan a cada colombiano, ¿sí? No van a cada casa del país a preguntarle cuál es su candidato preferido para las siguientes elecciones presidenciales. No lo pueden hacer así porque resulta demasiado costoso, ¿no? Hacer una encuesta a cada habitante del país. Es extremadamente costoso. Entonces, y es prácticamente como, es costoso, saldría casi más costoso que el dinero que invierte el Estado en organizar pues todo ese proceso de votación, de jurados, etc. Entonces no valdría la pena hacer ese estudio, ¿cierto? Más bien esperar a ciegas. Entonces, esas empresas lo que hacen es tomar una muestra representativa de la población, ¿sí? Digamos, representativa en qué sentido, en que capture el sentir de la población completa. Y también ellos definirán algunas estrategias para escoger de manera adecuada esa muestra representativa. ¿Listo? Porque es que no decidirá, depende de qué franja de edad sea la persona encuestada, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen entre 18 y, qué sé yo, 29 años, seguramente tienen un sesgo y tienen una cierta preferencia por ciertos candidatos o ciertos partidos. Y una persona un poquito mayorcita, ¿cierto? Ya de 30 o, bueno, aunque 30 todavía sigue siendo joven. Aquí hagamos de 30 a 45 y después de 45 en adelante, ¿sí? Quizá puede ser que, dependiendo en qué franja de edad esté la persona, tenga una cierta preferencia por un partido político o por un candidato. Bien, entonces, esas firmas, esas empresas que hacen esas estadísticas, como ellos toman una muestra, seguramente que tendrán en cuenta tomar una muestra en la que una parte sea de cierto rango de edad, ¿cierto? Que haya una muestra, una parte de aquí representativa y de aquí representativa y de aquí también. Pero no solamente eso se debe tener en cuenta, ¿no? También tiene que ver niveles educativos, ¿sí? De esta franja de 18 a 29, ¿cuál es el nivel educativo? Entonces tenemos que escoger los que no tienen ninguna educación formal, pues, ¿sí? Porque la educación no solamente es la que uno recibe formal por un título de una institución, ¿no? Me refiero a educación formal en este momento. Es gente muy culta y no tiene ningún título. Claro, es obvio. Entonces, podemos pensar, de la franja de 18 a 29, ¿quiénes tienen una gran educación formal? ¿Quiénes tienen poca educación formal? Luego, tenemos que escoger un representante de cada franja. Luego de eso, podríamos pensar en el estrato socioeconómico, ¿sí? Y estrato de 0, 1, 1, 2, 3, 4, y así para cada franja de edad. Bien, si son de 18 a 29, si son solteros o no, si tienen hijos o no, en fin, una cantidad de variables impresionante. Y todo eso debe tenerse en cuenta al momento de escoger una muestra representativa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no escojo una muestra que represente a la población de los colombianos aptos para votar? Pues lo que pasa es que mi estudio no va a tener ninguna validez. Es decir, voy a llegar a conclusiones que no se aproximan a la realidad. ¿Listo? Entonces, tomar una muestra representativa es importante y tienen que tener en cuenta ese montón de variables. Y bueno, como les dije antes, digamos, nuestro enfoque no está orientado a cómo tomar una muestra representativa, ¿bien? Pero sí, es importante saber ese concepto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O estamos muy claros? ¿O no estamos? Carmen, ¿sí está? Bueno, Juliana, ¿está todo ok? Claro, profe. ¿Entendido, profe? Bueno, entonces vamos a estudiar otro concepto
que cuando nosotros tomamos datos, existen algunos tipos de variables. Bien. Hoy es una clase principalmente como de definiciones básicas, ¿sí? Tal vez al final o tal vez ya en la próxima sección, la próxima de 2 horas, comenzamos ya a estudiar la tabla de frecuencias, ¿sí? Pues la frecuencia relativa porcentual, frecuencias acumuladas, cómo hacer histogramas, etc. Entonces, esta primera sección habla esencialmente de eso. Listo. Entonces, es importante estudiar los tipos de datos, bien, que uno puede recopilar. Aquí aparecen antes 2 definiciones previas. Una es la definición de parámetro y otra la de estadística. ¿Y un parámetro qué es? Es una medición numérica que describe alguna característica de una población. Bien. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la población como los estudiantes de este curso, ¿sí? Todos, cuando ustedes resuelvan el primer parcial, yo podré sacar el promedio de las notas del parcial, ¿cierto? Como los tuve en cuenta todos para hacer ese promedio, eso sería una estadística, un parámetro de ustedes, de esta población de los estudiantes de este curso. Es una característica, ese promedio es una característica del curso, y los tuve en cuenta cada uno de ustedes. Bien, en cambio, un estadístico, ¿qué es? Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra, ¿sí? Entonces, yo nomás calculo el promedio de Edwin, de Juliana y de Andrés o de Oscar solamente o de Jessica y los demás los ignoro, entonces ese promedio de esos cuantos estudiantes sería una estadística. Bien, son definiciones, digamos, básicas que eventualmente por ahí cuando estemos haciendo una lectura, seguramente que nos aparecen y lo tendremos ya en cuenta. ¿Qué otras definiciones básicas aparecen? Entonces, recuerden, cuando uno está estudiando estadística, tiene que tomar datos, tiene que trabajar con datos. Bien. Entonces, hay una distinción entre los 2 tipos de datos. Por ejemplo, están los datos cuantitativos, ¿sí? Cuando aparece esta palabra cuanti, ¿qué quiere decir eso de cuánto? Cuando uno le hablan de cuántos, uno piensa de un número, ¿cierto? ¿Cuánto? Entonces, los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Bien. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, todos los días que entrena, digamos, o un atleta, hace mediciones, ¿no? Digamos, en cuánto me demoré en recorrer 100 metros planos. Bien. ¿Cuánto me demoré el lunes? ¿Cuánto me demoré el martes? Una fracción de milésima más o menos. Listo, entonces empieza a cronometrar y toma esos datos. Como esos valores son numéricos, entonces es algo cuantitativo. Listo. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Los datos cualitativos. Y también el libro usa esta palabra de categóricos. Yo prefiero la palabra cualitativos, ¿sí? Porque nos dice más, porque habla de quali, como de una cualidad, ¿sí? Entonces los datos cualitativos ya no son numéricos. Bien, por ejemplo, si hago una encuesta hago un muestreo o tomo una muestra de los habitantes de Pamplona que se han vacunado, entonces yo le pregunto a alguien, ¿usted ya se vacunó? ¿Sí o no? Entonces uno dirá sí, otro no. Esa es una característica, un dato cualitativo, ¿sí? Expresado en letras. No aparecen números ahí. ¿Listo? Entonces aquí el libro nos da algunos ejemplos. Datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuesta. Y generalmente cuando uno hace una encuesta le preguntan la edad, ¿no? Datos categóricos, la afiliación a partidos políticos. Le pueden preguntar, ¿usted es demócrata, republicano, independiente, otro? Entonces es un dato cualitativo, es un valor en letras, pues. Es una característica. ¿Listo? Bueno, también tenemos otro tipo de datos, dentro de los datos cuantitativos. Dentro de los datos cuantitativos, es decir, donde aparecen números, tenemos otra distinción, que son los datos discretos o continuos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Está todo bien. Bueno, hoy es así la clase, hoy no
no hay tantas cuentas, estamos simplemente haciendo unas definiciones, ¿sí? Estamos adquiriendo el lenguaje que usaremos en el transcurso del curso, y un nuevo lenguaje. A ustedes que les gusta hacer cuentas y trabajar con porcentajes y promedios, entonces a partir de la siguiente clase les voy a complacer con eso. Bien. Permítame en un segundo aquí, una estudiante de este grupo me está escribiendo, no sé si está. Una estudiante nueva que me está pidiendo el link de la reunión, que no ha ingresado. Permítame en un segundo para que ya no se quede por fuera. Bueno. Entonces, dentro de habíamos dicho, ¿no? Existen dos tipos de datos, digamos, cualitativos y cuantitativos. Cualitativos de cualidad. Cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? Entonces esto tiene que ver con números. ¿Cuánto? Tiene que ver con números. ¿Listo? Y dentro de estos tipos de datos aparecen datos continuos y discretos. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser un dato continuo y qué podría ser un dato discreto? Continuo. Y por acá, discreto. Pues ¿Listo? dice que un dato discreto es que se puede contar por lo menos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3. O sea, sería como algo corto. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿en qué encuesta le podrían a uno preguntar un dato discreto? La edad, ¿cierto? Podría ser, como dice la compañera. O sea, se usan los números naturales, ¿no? Los de contar u ordenar, ¿sí? Entonces, un dato discreto es la edad, o ¿qué más podría ser un dato discreto? La altura. La altura, el peso. No, la altura tal vez no podría ser un dato discreto, más bien es continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la altura, la gente puede medir entre 1 metro, pues los adultos, digamos, o bueno, coloquemos entre 0 metros, uno no sabe, ¿no? O entre medio metro, digamos, para incluir a todo el mundo aquí. Y, digamos, 3 metros. Si alguien que mida 3 metros, pues ya es gigante, pero, o medio metro, pues es enano. Pero bueno, chiste. ¿Listo? Entonces, la altura, las personas, puede variar en este rango, ¿sí? De un adulto, digamos, entre medio metro y 3 metros, ¿sí? Entonces puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, yo mido 1,88, ¿cierto? Coma algo, me diré, 0,01. Otra persona puede medir 1,56.2. Si tengo un instrumento de medición muy preciso, colocar 0,2 metros y así, ¿cierto? Entonces, en este caso la edad puede variar, perdón, la altura puede variar en un rango. Y como tiene, digamos, parte decimal, alguien puede medir 1,56.52 metros. Otro 0,53. ¿Sí? Entonces hay una cierta continuidad. Entonces la estatura podría considerarse como una variable continua ya. ¿Bien? Porque empiezan a aparecer comas y valores ahí intermedios. ¿Sí? Hay un rango de variación. ¿Listo? Entonces puede ser un dato continuo. Discreto es la edad. Que yo digo tengo 28 y listo. Cuando le preguntan la edad, uno dice yo tengo 28 años, 6 meses, 3 días, 19 horas y 35 minutos y 28 segundos. Uno no da esos detalles, ¿no? Uno simplemente dice yo tengo 28, tengo 17 y ya. Entonces eso sí es discreto. Bueno, otro ejemplo
de una variable, de un dato cuantitativo que sea continuo. ¿Qué otro ejemplo podría ser de esa naturaleza? Pronto una idea por ahí. Número de hermanos. ¿Cuál? Número de hermanos. Exacto, pero ese es discreto, ¿no? Y ese está bien para los discretos, sí. Y para Las notas, profe. las notas, sí, ese también. Podría ser un dato continuo, ¿cierto? Porque uno saca una nota entre 0 y 5. Y hay un intervalo. Entonces alguien puede sacar, depende de qué tanto nivel yo use. Yo uso 2 cifras decimales. Alguien puede sacar 3,63. Otro puede sacar 3,68. ¿Sí? O otra persona ya saca 4,83. Entonces hay un rango y hay una continuidad. Entonces, ese es un ejemplo que sirve para un dato continuo. ¿Listo? Sin embargo, hay otros lugares, ¿sí? No, hay otros lugares donde no usan notas numéricas, ¿no? Sino que usan letras. Generalmente en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos usan la letra para calificar. En Brasil también. Cuando yo hice la maestría en Brasil, nos calificaban con la letra A, que es la máxima. B, que es bueno. C, que es pasó como raspado. Y D, que es reprobó, ¿no? Entonces aquí ya esto sería un dato, pero no cuantitativo, sino cualitativo, ¿sí? Un estudiante tiene asignada una letra, ¿sí? Inclusive algunos profesores acostumbraban a hacer esto. Cuando el estudiante era muy bueno, era excelente, le colocaban un A más, en la definitiva, ¿sí? Cuando era bueno, pero tenía muchos errorcitos por ahí, ya le colocaban A menos, ¿sí? También existía A más, B menos, ¿sí? O puede ser A más más, como quien dice excelente. Entonces, por ejemplo, ya uno no tiene un promedio numérico. Yo ya no tenía un promedio, sino que era un montón de letras. A, B, A, B, A, B, A, B. D, reprobó. F es como dicen, no, nunca fue. Entonces también existen notas cualitativas con letras, común en Estados Unidos. Bueno, preguntas hasta aquí. Entonces ya conocemos los tipos de datos, algunas definiciones básicas, algún lenguaje. ¿Listo? Y aquí en el libro podemos ver más ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos. Datos continuos. La cantidad de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Cuando él dice aquí dentro de un continuo, es dentro de un intervalo. ¿Listo? Por ejemplo, uno no puede decir, la vaca va a producir 10 litros de leche exactos, ¿no? Puede producir 10,98 litros de leche. Hay un continuo. Entonces también es un dato continuo ese. ¿Listo? Bueno, entonces se nos va a cortar la llamada de nuevo porque pasaron 40 minutos de Zoom. Entonces hagamos una pequeña pausa de 5 minutos y ya continuamos hasta las 2. ¿Sí? Para terminar a las 2. ¿Listo? Profe, ¿con el mismo link? No, yo envío otro link. Enseguida en 5 minuticos. Voy a tener una Gracias. estudiante aquí que está...